toda la gloria, toda la honra al Rey de Reyes, a nuestro Dios Todopoderoso. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora. Dios les bendiga. Y mis hermanos, les invito en esta noche a estar orando conmigo para así poner este tiempo en las poderosas manos de Dios, que son las mejores manos para poner esta poderosa palabra en las manos de Dios. Y bueno, vamos a estar orando en esta hora. Padre, te damos las gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias por permitirnos estar aquí primeramente, porque si estamos aquí, Padre, es porque tu misericordia, tu fidelidad, tu bendición, tu benevolencia no se ha acabado para con nosotros que somos pecadores, Padre. Te doy gracias, Padre, porque sin ti no hubiera sido posible este tiempo. En las poderosas manos de Dios ponemos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido de que nos bendigas a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, que esta palabra fluya como ríos de agua viva, Padre, que esta palabra, Padre, que se cumpla tu palabra que dice que, Padre, que tu palabra es como espada de doble filo, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta hora voy a estarles compartiendo una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice la poderosa palabra de Dios: Jesús y Zaqueo. El subtítulo que yo le he puesto, que le he colocado a esta palabra es: hoy llegó mi salvación. Y yo creo que hoy también llegó la salvación para su hogar. Y yo le pregunto a usted que está aquí conectado, yo le pregunto, ¿usted cree, usted tiene la fe para creer de que en esta noche va a llegar la salvación a su hogar? Amén. ¿Cuántos queremos que la salvación llegue? Porque Dios quiere venir, pero no solo por un tiempo, sino por todo el tiempo. Hoy llegó mi salvación. La palabra hoy se refiere a este momento, no que va a llegar, sino que en este mismo instante Dios ya está llegando, Dios ya está en Jericó. Y yo sé de que muy pronto va a estar en nuestra casa, compartiendo con nosotros y dándonos vida eterna y salvación. Comienza diciendo la palabra: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, muchos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo en esta hora yo le pregunto, si usted tiene una persona, si usted conoce a una persona que no es cristiana, ¿usted le hablaría de Dios? Yo en esta noche le hago una pregunta.
Si usted tiene un amigo que no es cristiano, vamos a hablar con realidad. Él se convierte a usted o usted se convierte a él. Y la Biblia dice que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Pero muchas veces ellos son los que hacen que nosotros cambiemos. Ellos son los que hacen que nosotros nos alejemos de Dios. Y cuando un amigo nos invita a una fiesta, a un lugar, a cualquier lugar menos la casa de Dios, nos vamos alejando, vamos dejando la comunión con Dios poco a poco, hasta que llega el día que usted dice: ¿por qué yo no puedo vivir como Él? ¿Por qué no puedo ser libre como Él? Y ahí es cuando aquella persona logró que usted cambiara. Pero Dios quiere que nosotros seamos la luz en medio de tinieblas, porque la luz está para alumbrar el camino. Así Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para alumbrar el camino a los demás, para ayudar a los demás a que tengan salvación y vida eterna. Y comienza esta palabra diciendo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó fue una de las partes más mencionadas en la Biblia. Y una de las primeras veces que se mencionó fue cuando Josué iba a conquistarla. Jericó es también llamada la ciudad de las palmeras o de la luna. Así Dios quiere de que a nosotros se nos reconozca por ser hijos de Dios. En los tiempos de antes, algunas personas no decían vamos a Jericó, sino que decían vamos a la ciudad de la luna o vamos a la ciudad de las palmeras. Así Dios quiere que cuando nosotros pasemos, digan: ahí va el cristiano. Yo sí veo que él tiene un cambio. Ahí va el Hijo de Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces tenemos un mal testimonio y dicen: ahí va el que engaña, ahí va el estafador, ahí va el supuesto cristiano, ahí va el aleluya, ahí va el que en la iglesia quiere ir a volar al cielo, pero que en la casa es totalmente diferente. Y qué bonito es que cuando uno pase le digan bendiciones. No, pero muchas veces nos sacan el cuerpo porque la gente sabe de que no tuvimos un verdadero arrepentimiento. Pero Dios en esta noche quiere un pueblo que se arrepienta, un pueblo que cambie, un pueblo que si se ha equivocado, que venga a Cristo y Dios lo perdona. Qué bueno es que nuestra familia dé testimonio. Qué bueno que nosotros estemos en la iglesia y vean que nosotros somos un buen cristiano. Y que cuando salimos de la iglesia sigamos siendo el mismo cristiano. Pero lo que pasa es que muchas personas en la iglesia tienen 2 alas y quieren volar. Pero cuando salen, cambian de inmediato. Pero Dios quiere que seamos cristianos en espíritu y en verdad. Que seamos cristianos no solo en la iglesia, sino afuera. Y Dios quiere que nosotros, más que todo, no seamos cristianos en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Que cuando veamos a alguien triste, a alguien decepcionado, le digamos: Dios te ama. Porque aunque lo vemos, que no, y hay personas que dicen: ¿qué diferencia puede hacer un Dios te bendiga? ¿Qué diferencia puede hacer bendiciones? ¿Qué diferencia puede ser Dios te ama? Lo que pasa es que usted y yo sabemos de que Dios nos ama,
porque somos sus hijos, porque nosotros sabemos que Él dio su vida en la cruz. Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Pero hay personas tristes que tal vez no pueden pagar la renta, que tal vez el carro necesita un mantenimiento y no pueden dárselo. Y están tristes, atribuladas, están deprimidas. Pero si uno le dice Jesús te ama, Dios te ama, esa persona estoy seguro de que puede cambiar. Porque hay personas que su familia no las valora, que sus hijos no los quieren a los padres, que tal vez los hijos se sienten solos, pero cuando uno le dice Dios te ama, se siente con una sensación de amor, se siente valioso. Y yo en esta noche le pregunto, ¿cuántos de los que están conectados se sienten valiosos? ¿Cuántos de los que están aquí se sienten amados por Dios? Amados. Porque cuando una persona no le han dicho todavía Dios te ama, es cuando vienen los pensamientos. Cuando se viene a la mente, cuando alguna persona lo rechazó, cuando alguna persona le dio odio y comienza a crear esos pensamientos. ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué sirve mi vida? Si muero, todos mis pensamientos, todo se acaba, ya no tengo que hacer nada. Pero cuando usted le dice Dios te ama, le cambian esos pensamientos y se dan cuenta de que hay un Padre que cuando usted le pide, Él responde. De que hay un Padre que es fiel. Un Padre que está dispuesto a darnos lo que le pedimos. Y podemos ver de que Jesús había entrado a Jericó y también iba pasando por la ciudad. Hay personas que quieren a Jesús en su corazón, pero no lo buscan cuando todo está bien, cuando todo marcha bien. Lo buscan cuando la mamá se enfermó, cuando el papá se enfermó y está bien. Lo que no está bien es que queremos a Jesús de pasón. Que queremos a Jesús solo mientras nuestro padre se cura, mientras nuestra mamá sale de la clínica. Pero Dios quiere quedarse en nuestro corazón por todo el tiempo. Porque muchas veces nos toca como a Jonás. Tenemos que ser tragados por el gran pez para poder aprender. Y ahí es cuando la mamá se enferma, al papá lo expulsan del trabajo, el hijo tiene malas calificaciones. Ahí es donde estamos dentro del pez. Y ahí es donde Dios quiere que clamemos día y noche para que veamos que es mejor estar con el dueño de los milagros, con el dueño de la salvación y vida eterna, con el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Y continúa diciendo, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí podemos ver una dificultad. Zaqueo, primero que todo, no podía pasar por medio de la multitud. Segundo, era pequeño, lo cual le hacía el problema más difícil. Muchas veces hay problemas en nuestra vida y por esos problemas viene la depresión y vienen las ganas de quitarse la vida. Pero Cristo, nuestro Señor y Salvador personal, el que dio su vida por nosotros en la cruz, a Él no lo mataron porque Él se podía defender. Él entregó su vida por usted y por mí.
Así que Dios en esta hora Dios quiere un pueblo que se saque de la mente esas ganas de quitarse la vida. Porque si Jesús dio su vida por usted y por mí, fue para salvación y vida eterna. Fue para que usted y yo sepamos de que cuando le clamamos Él puede ayudarnos a superar la situación. Continúa diciendo. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Podemos ver de que, aunque Zaqueo era pequeño, segundo, había una gran multitud, él no se detuvo. Él dijo, yo voy por mi milagro, así como usted y yo, que estamos aquí en esta noche, han venido por su milagro y de igual manera los que están conectados. Yo sé que ustedes dijeron, hoy voy por mi milagro. Y yo creo que en esta noche yo sé de que Dios se lo va a dar. Porque aunque sé que tuvieron dificultades, no se dejaron vencer. Y dice la palabra que el obrero es digno de su paga. Así yo creo que todos los que estamos aquí somos dignos de un milagro. Pero continúa diciendo que y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dios quiere que nosotros, aunque hayan circunstancias difíciles, aunque haya dificultades, aunque haya circunstancias negativas, Dios siempre va a esperar de que usted y yo vayamos hacia Él. Y continúa diciendo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo estaba en un árbol, según los estudios del sicómoro, es un árbol, no es uno de los más grandes, pero sí es un árbol grande. Tiene una capa muy espesa de hojas. Y yo supongo que Zaqueo se estuvo entre esa capa de hojas. Y aún así Jesús lo vio. Porque Jesús está viendo a usted y a mí desde el cielo. Porque Jesús siempre nos va a ver donde estemos. Aunque huyamos, nos escondamos, donde que estemos. Dios siempre estará ahí para usted y para mí. Dios siempre nos va a estar viendo. Jesús vio a Zaqueo en aquel sicómoro. Así Dios lo está viendo en esta hora a usted en la iglesia. Y Dios le está diciendo, hijo, te tengo tu salvación. Hijo, hoy te voy a dar libertad. Hijo, baja de ahí. Sé que tienes dificultades, pero hoy te voy a ayudar. Y continúa diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque hoy es necesario de que Jesús entre en nuestro corazón. Porque si Jesús entra en esta hora, obtendremos salvación. Porque si Jesús entra en nuestro corazón, Él quiere quedarse. Pero como Jesús es un caballero, Él va a dejar que usted decida. Él no le da una libertad a medias. Él no le dice, solo tienes que aceptar. Él te da la opción como se la dio a Adán y a Eva. Y usted verá si lo deja quedarse o si le dice que se vaya de su corazón, o si lo echa de su corazón, o si deja que cualquier invitación que no sea a la iglesia se apodere de su corazón, o si deja que el mundo, que los placeres del mundo se apoderen de su corazón. Dios le da una libertad, y esa libertad usted y yo veremos qué hacemos. Pero lo que sí sé es que cuando usted y yo hacemos lo malo, vienen consecuencias.
Ahí no nos gusta tanto decir amén. No nos gusta tanto decir aleluya, gloria a Dios. Pero así es. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, viene castigo. Porque dice la palabra que Dios al hijo que ama, lo corrige. Dios al hijo que quiere, lo corrige. Porque cuando recibimos corrección, como dice la palabra, al principio no es fruto de felicidad. Pero después veremos que era por nuestro bien. Y continúa diciendo. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y continúa diciendo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dios quiere de que usted y yo seamos aquellas personas que no nos importan los demás, que no nos importa lo que dicen los demás de nosotros. Como por ejemplo, ahí va el aleluya. Míralo, se ve mal. Él no es libre de hacer lo que quiere. Mira lo que es ridículo. ¿Por qué no se queda acostado en casa? Pero lo que no saben es que aquellos aleluyas, los ridículos, los que se visten mal, los que no van a los placeres del mundo, tienen un galardón. Y ese galardón se llama la vida eterna. Y yo creo que en esta hora todos aquí vamos a ser galardonados. Pero tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Porque dirá Jesús, yo estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Tuve hambre y no me dieron de comer. Pero habrá personas que digan, pero Jesús, yo estaba en la iglesia. Yo iba a los cultos. Pero lo que pasó fue que no tuvimos un arrepentimiento genuino. Que no nos cambiamos completamente como Pedro. Que tal vez nosotros no cambiamos completamente como Judas. Él cambió, pero a su manera. Él cambió, pero seguía con el amor al dinero. Pero Dios quiere de que nosotros cambiemos y que tengamos un verdadero arrepentimiento como lo tuvo Zaqueo. Y podemos ver de que dice, entonces él descendió a prisa. Dios quiere que cuando Dios nos llame a sus caminos, descendamos a prisa. No que hay muchas personas que sacan la siguiente excusa. Yo no estoy preparado. Yo todavía sigo pecando. Yo soy muy joven. Yo soy muy viejo. Mi tiempo se acabó. Todavía no es mi tiempo. Déjame vivir mi juventud. Déjame disfrutar mi juventud. Pero ¿qué pasaría si Cristo llega en ese momento y vio que usted le rechazó? Y vio que usted decidió preferir al mundo y no a Él. Y ahí se va a cumplir la palabra. El que entró por la puerta estrecha recibirá salvación. Pero ahí van a haber algunas personas, tal vez la mayoría Dios no quiera. Ojalá y la mayoría seamos los que nos salvemos. Pero habrán personas que lastimosamente hallaron el camino bueno, hablando humanamente. El camino ancho. Un camino que es para gente que no necesita preocuparse. Un camino fácil de seguir.
un camino de libertad, supuestamente. Pero ese camino, aunque es bueno, hablando humanamente, nos va a llevar a la perdición. Pero Dios quiere de que elijamos ese camino, que aunque es estrecho, que aunque es difícil andar, que si usted trae una gran maleta llena de pecados no la puede entrar, que tiene que sacar esa maleta, que tiene que entrar a la perfección para poder obtener vida eterna y salvación. Porque Dios quiere que su pueblo sea salvo. Dios quiere que su pueblo no tenga perdición. Dios quiere que su pueblo no sufra. Pero nosotros somos los de la decisión. Un ejemplo es Adán y Eva. Dios les dio todo lo que deseaban. Ellos no necesitaban trabajar, vestirse. Lo tenían todo. Pero por causa del pecado, ellos decidieron hacer lo malo. Y pues, bueno, ahí fue donde llegó la muerte, la desolación, el pecado, el odio y todo lo que vemos hoy en día. Pero todo fue por decisión humana. Todo fue porque nosotros mismos lo decidimos. Y tal vez hay gente que dice, pero si yo hubiera sido él no hubiera pecado. Pero estoy seguro de que hubiéramos tenido curiosidad y lo hubiéramos probado. Porque estoy seguro de que alguno de nosotros hubiera pecado. Porque estoy seguro de que alguno de nosotros también se inclinaría al pecado. Así como lo hizo Eva, cualquiera de nosotros hoy en día lo hace. E incluso día a día pecamos. Día a día hacemos lo malo. Y aún así nos atrevemos a señalar a Eva, viendo que nosotros también pecamos. Así que Dios quiere de que nosotros no seremos perfectos, pero Dios quiere un pueblo que trata de buscar la perfección. Un pueblo que no se inclina por el pecado. Un pueblo que aunque dice, ay mira, qué puerta tan ancha, puedo hacer lo que desee. Un pueblo que se incline por la puerta que es angosta pero que lleva a la salvación. Un pueblo que esté dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Podemos ver de que Zaqueo fue una verdadera persona, una persona con un arrepentimiento genuino, verdadero, como el de Pedro, que aunque negó a Jesús, él se arrepintió y fue restituido. Así Dios quiere de que si nosotros le pecamos, que si nosotros desobedecimos a Dios, Dios quiere que en esta hora nosotros nos reconciliemos con nuestro Dios, porque Él está con los brazos abiertos para que nosotros vayamos hacia Él. Y continúa diciendo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por fe. Y Abraham
fue el padre de la fe. Y también Dios quiere de que nosotros tengamos fe. Por lo menos Zaqueo tuvo fe. Él tenía fe en que Jesús podía hacer milagros. Él tuvo fe en pedirle perdón a Dios. ¿Y cómo sé yo que fue un arrepentimiento genuino? La mayoría de personas ha leído este pasaje, pero yo lo leía y me di cuenta de algo. Jesús en ningún momento le dijo a Zaqueo: yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados. Perdona, confiesa tus pecados. Jesús no le dijo que confesara sus pecados. Él tuvo la iniciativa, así como Dios quiere que usted y yo tengamos la iniciativa de confesar nuestros pecados a Dios, porque Él sí nos puede ayudar. Y continúa diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino a salvar, vino a cuidar, vino a traer salvación. Porque Jesús vino por usted y por mí. Y podemos ver de que Jesús le dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así Dios vino por usted y por mí a salvar lo que se había perdido. Y de igual manera, la Biblia dice: una persona sana, ¿qué necesidad tiene de un médico? Porque un médico, él va es a sanar a los enfermos. Jesús vino, fue a salvar a los pecadores. Jesús vino, fue a salvar a los rechazados. Y esta palabra también la vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Pero Dios vino a salvarlo a usted y a mí. Y por eso fue que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Es por eso que Él se entregó. Y podemos ver de que en el versículo 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero en ese momento los romanos tenían un gran imperio y ellos habían conquistado a los israelitas. Y ellos les pedían un impuesto. Ellos le pedían dinero, el impuesto. Pero los israelitas no querían pagarlo, ellos querían pagar a sus trabajos seculares. Pero aquellos romanos, ellos dijeron: vamos a escoger a algunos israelitas. Y en ese momento los israelitas que decidieron trabajar para el imperio romano, ellos eran despreciados. Eran tratados como personas deplorables, personas malas, personas traicioneras y personas ladronas. Y todas esas personas que mencioné tienen algo en común. Lo que tienen en común es el pecado. Y tienen otra cosa en común: que fueron la clase de personas que Jesús vino a salvar en esta noche. Y fue la clase de personas que Él decidió. Jesús no solo se quedaba con los cristianos. E incluso hay más pasajes donde Jesús está con pecadores que con cristianos. Porque, por ejemplo, cuando Jesús le pidió la barca a Pedro,
Él no estaba solo con cristianos. Yo no creo que esa multitud, que en un capítulo dice que eran más de 4,000, no creo que todos esos eran cristianos. Y si estoy equivocado, pues, bueno, pero yo sé, o yo tal vez pienso de que en esa multitud habían personas que no podían ser cristianas, que no eran cristianas. Y eran por esas personas que Jesús vino a la tierra. Jesús vino por esas personas a darles salvación. Jesús vino por los mentirosos, porque Dios ama al ser humano. Lo que pasa es que hay gente que piensa que Dios ama al pecado, pero Dios ama al pecador. Jesús vino por aquellos que todos odian, por aquellos que todos desprecian, por aquellos que todos rechazan. Por eso fue que Jesús vino. Jesús vino por Zaqueo. Jesús vino por usted, por mí y por todos nosotros. Y yo a veces me pregunto, ¿qué sería de nosotros si Jesús solo viniera por los que son buenos, por los cristianos? ¿Qué pasaría si Jesús solo estuviera con los cristianos? ¿Cómo se sentirían los demás? ¿Se seguirían sintiendo rechazados, odiados y despreciados? Porque cuando una persona como Zaqueo cobraba el impuesto a uno de su propia nación, hasta a veces les decían palabras hirientes. Decían traicionero, eres alguien que traicionó a su nación, eres una decepción, eres una basura, eres un inútil, eres un traicionero. Pero Jesús vino por esos traicioneros, Jesús vino por esos inútiles que muchos llaman, Jesús vino por aquellos que son despreciados. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Porque cuando una persona la desprecian, se siente inútil. Y cuando se siente inútil, es cuando vienen los pensamientos: ¿por qué no muero y ya? ¿Por qué no me quito la vida? Ahí un alma se está perdiendo. Pero por eso fue que Cristo vino. Para evitar que aquellas personas, que aquellas almas se perdieran. Para que aquellas personas que se sentían solas pudieran obtener salvación y vida eterna. Y Dios vino por usted y por mí, nos rescató, nos ayudó y nos levantó del lodo cenagoso. Nosotros estábamos perdidos, pero vino Jesús y alumbró el camino, nos dio salvación y vida eterna. Y yo sé de que si somos fieles, algún día estaremos allá en las moradas celestiales con nuestro Padre Celestial. Porque Jesús vino como un médico. Porque un médico, hay varios tipos de médicos. Hay médicos que son como decimos por acá, cascarrabias. Hay médicos que son amorosos. Hay médicos que sí saben tratar a sus pacientes. Y Dios, Jesús sí sabe tratarlo. Jesús es ese buen médico que no pierde la esperanza. Jesús es ese buen médico que, por ejemplo, si tiene diabetes, le dice: ¿por qué comió tantos dulces? ¿Usted mismo se lo buscó? No. Dios es como ese médico que le dijo: bueno, usted tiene consecuencias por comer demasiados dulces, pero le vamos a ayudar para que usted pueda ser sano. Porque Jesús tiene una gran paciencia. Porque Jesús
Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús también es humilde, porque Él se rebajó al nivel de la humanidad. Él pudo haber hecho milagros siendo espíritu, pero para que nosotros veamos que un humano sí pudo tener compasión, misericordia y ayudar a que personas tuvieran salvación, nosotros tenemos un ejemplo y es Jesús. Nosotros tenemos un ejemplo a seguir y se llama Jesús. Él le dio vista a los ciegos, ayudó a los paralíticos y dio salvación. Algo que muchos no hicieron, porque las personas de aquella nación consideraban que cuando alguien tenía un pecado era cuando venía la enfermedad. Pero Jesús no le importaba el porqué. A Jesús solo le importaba una persona que estuviera dispuesta a cambiar. Así que yo creo que si usted y yo estamos aquí es porque estuvimos dispuestos a cambiar. Así que mis hermanos, yo espero de que todos nosotros podamos ser salvos, pero debemos tener un buen arrepentimiento. Y bueno, mis hermanos, esa ha sido la palabra que Dios me ha dado para esta hora. Y les voy a estar orando para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tú viniste a salvar lo que se había perdido. Porque tú viniste como ese buen médico que te ayuda. Porque tú viniste, Jesús, a salvarnos. Yo te doy las gracias. Te pido que esta palabra fluya, Padre, que esta palabra sea de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y de nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios, señal de lo alto, le bendice su hermano evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones.